están? Bienvenidas y bienvenidos a la tercera cumbre virtual de Sabe Infancia, esta vez dedicada a la preadolescencia. Estamos dichosas de presentarles a Laura Angulo para hablar sobre entendiendo el cerebro preadolescente. Muy bienvenida, Laura. Ay, muchísimas gracias. Estoy acá feliz de compartir con ustedes esta temática que no solamente me apasiona, sino que me toca en lo personal, ya que tengo una chiquita preadolescente en casa. Maravilloso. Entonces tendrás muchos ejemplos ahí cercanos, ¿verdad? Ujú, ujú, muchísimos. Bueno, quiero contarles que Laura Angulo es psicóloga, educadora y máster en ciencias educativas con énfasis en intervención temprana y educación especial. Es instructora certificada en Conscious Discipline y conferencista internacional. Bueno, Laura, entremos de lleno, ¿cierto?, al tema de esta conferencia. ¿Qué ocurre en el cerebro de los preadolescentes? Bueno, lo que ocurre en el cerebro de los preadolescentes es una cosa fantástica y es similar a lo que ocurre en cualquier otro cerebro, pero tenemos como un espacio, unas estructuras a nivel cerebral que se van madurando y que digamos que el reflejo de esa maduración se ve en algunos de los comportamientos de nuestros niños. A mí me gusta ver esto a través de lo que llamamos el modelo de los estados cerebrales de disciplina consciente, que se los voy a compartir para que me entiendan un poco de qué les estoy hablando. Y además les quiero contar que este modelo, como les digo, tiene, digamos, unas especificidades en la preadolescencia, pero también tiene unas especificidades en los adultos o en los padres que tenemos preadolescentes, porque también se activan algunos estados en nuestro propio cerebro. Entonces, miren, como todo ser humano, nacemos con esta necesidad de sentirnos seguros. El estado de supervivencia, que acá ustedes lo ven como diagramado como el tallo cerebral del cerebro, es lo que en disciplina consciente llamamos el estado de supervivencia. Y voy a hacer una aclaración ahí. La doctora Becky Bailey, quien es la creadora de este programa, lo que hizo fue que agarró diferentes teorías y estudios del desarrollo cerebral y lo puso de una forma muy fácil que pudiéramos entender, cualquier persona lo puede entender, ¿cierto? Entonces, este estado, que es el estado de supervivencia, lo tenemos en línea desde que nacemos y lo tenemos en común con todos los seres vivos, ¿cierto? La necesidad de este estado, que es la seguridad, nos permite acceder a otros estados. Es decir, cuando yo me siento segura, cuando existe una seguridad real o percibida, porque no tiene que ver solamente con que tengamos techo y que tengamos alimentación, sino que además emocionalmente, psicológicamente, tengamos esa sensación de seguridad. Los mecanismos que podemos ver cuando se enciende este estado son mecanismos de defensa como pelear, escapar o rendirnos. Entonces se los voy a poner en un ejemplo claro, digamos, del mundo animal, pero luego les voy a ir mostrando cómo se ve esto en el cerebro preadolescente, pero en términos generales, digamos que esta es una función que se ve distinto en términos de los comportamientos, pero que tenemos obviamente en común, como les dije, todos los seres vivos. Entonces, imagínense que yo soy, o que ustedes son una ardillita, y esta ardillita sale en el campo y está buscando nueces. Y está tranquila, está alerta, lo que llamamos alerta relajada. Permítanme un segundito, les muestro un poco. Esta alerta relajada tiene un ritmo, hay un mecanismo en el cerebro que se llama la amígdala que está constantemente midiendo qué está pasando a mi alrededor y dónde está el riesgo, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que mi estado interno sea de alerta relajada, es decir, lo suficientemente alerta para poder responder a... Espérame un segundo. Espérenme un minutico que acá pasó algo. Listo. Para poder responder a mi entorno, si digamos yo estoy buscando las nueces y llega el lobo, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Entonces estoy alerta, relajada, buscando las nueces, llega el lobo, se dispara mi estado interno, ¿cierto? Mi regulador interno está toda mecha y me manda un mensaje, le mando un mensaje a mi estado de supervivencia que dice, hey, reacciona. Y es una reacción inconsciente. ¿Y cómo reacciona? ¿Qué puede hacer la ardilla? Pensemos, ¿qué puede hacer la ardilla? ¿Qué haría la ardilla? ¿Arrancar?
Pues sería muy buena idea salir corriendo, ¿verdad? Eso es escapar, ese es uno de los mecanismos, el escape. Otro mecanismo, otra cosa que podría hacer la ardilla sería decir, pues yo voy a pelear contra este lobo, que sería muy mala idea, pero podría tratar de pelear, ¿cierto? O podría sacar la banderita blanca y decir, me rindo, se congeló y pues nada, lobo, cómeme porque ya no tengo nada más que hacer aquí, ¿verdad? Pero fíjense lo que pasa, si la ardilla sale y no se encuentra con la amenaza, tiene la capacidad de seguir explorando ese ambiente, ese entorno. Lo mismo le pasa a nuestros niños, lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nos sentimos seguros, tenemos la posibilidad de empezar a explorar y además de conectar, de que se generen conexiones neurológicas hacia estados más evolucionados de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa? La seguridad, como les digo, es fundamental para el sano desarrollo neurológico, para que mi cerebro empiece a ser así. Cuando yo me siento segura, entonces se conecta hacia este estado que se llama el estado emocional, que es el sistema límbico del cerebro, desde donde tendemos a poder ser seres más sociales, más emotivos y donde entra toda esta gama del mundo emocional. Miren lo que nos pasa con nuestros niños. En la preadolescencia y en la adolescencia, pero digamos que empieza en la preadolescencia, esos años entre los 9 y los 13 años, donde ustedes empiezan a ver que de repente están muchísimo más emotivos. Esa es una señal que les dice a ustedes, hey, acá hay conexiones, acá esto se está formando, esto se está madurando, esto está cobrando mayor importancia. Les voy a contar qué sucede aquí. Lo que sucede ahí es que este estado es un estado que tenemos como seres sociales, que nos ayuda a entender quiénes somos nosotros, quién soy yo en este mundo, quién es, yo me llamo Laura Angulo, quién es Laura Angulo, cuál es el valor de Laura Angulo para mi sociedad. Fíjense lo que pasa, cuando son más pequeños, antes de la preadolescencia, y esto se va madurando, y digamos que lo que es hermoso de la preadolescencia es que es como el arranque de esto. Antes de eso, antes de la preadolescencia, el sentido de pertenencia se da desde el hogar, desde quién soy yo en casa, quién soy yo para mi mamá, quién soy yo para mi papá. Y en la medida en que vamos teniendo experiencias fuera de casa, como la escolaridad, por ejemplo, empiezo yo en esta construcción de el quién soy yo, ¿cierto? El quién soy yo se guarda en este estado emocional del cerebro. Aquí es donde yo me respondo a esa pregunta. Y la necesidad básica de este cerebro es que el quien sea yo sea amado, valorado, respetado, pertenezca, independientemente de lo que yo sienta, piense, haga, como me vea, o sea, de todas mis diferencias, ¿cierto? Entonces, en la preadolescencia, este es un estado que cobra muchísima importancia. Y fíjense que la necesidad de pertenecer y que además de fondo lo que dice es, hey, conéctate conmigo, necesita muchísima conexión, todavía en casa, pero también con el mundo exterior. Empieza a cobrar mayor importancia, ¿cierto? En ese mundo exterior. Seguridad es la necesidad del estado de supervivencia. Conexión es la necesidad del estado emocional. Y cuando yo me siento seguro y conectado, adivinen qué sucede. Una cosa fantástica y es que empiezo a tener yo procesos madurativos y mayores conexiones hacia este lóbulo prefrontal, que es donde guardamos nuestra función ejecutiva. Entonces, la función ejecutiva, ¿qué es? Esa capacidad de reflexionar, esa capacidad de planear, esa capacidad de acordarnos, esa capacidad de organizar, esa capacidad de priorizar. Todo eso es lo que llamamos la función ejecutiva. Entonces piensen en algo que pasa acá también en la preadolescencia que es divino y es que los niños empiezan a formar, digamos que mayores procesos madurativos en este estado ejecutivo. ¿Qué pasa? Empiezan a tener unas capacidades que de pronto antes no tenían, sobre todo como de reflexión, de resolución de conflictos, y sobre todo hay una que se madura en esa etapa, y es una que llamamos la metacognición, o esa capacidad de pensar sobre lo que yo estoy sintiendo, sobre lo que yo estoy pensando, sobre lo que mi mamá está sintiendo, sobre lo que mi papá está sintiendo, sobre lo que mis hermanos, pero sobre todo todavía estoy muy centrado en el yo.
qué es lo que yo siento, qué es lo que yo pienso, cuáles son mis ideales, qué es lo que me parece justo a mí. Eso se está formando acá, ¿cierto? Pero tiene una gran conexión con el acá. Y entonces, este proceso, esto que sucede a nivel cerebral, pues como les decía yo, tiene un impacto en estos estados también en los padres o en quienes cuidamos a estos preadolescentes. Porque entonces les voy a contar cómo se ve a través de un ejemplo. Entonces, les cuento sobre mi hija. Yo tengo una hija que se llama Emilia, que tiene 10 años. Y entonces Emilia se levanta un día por la mañana y me dice, mamá, yo no quiero ir a clase de tenis, no quiero ir a jugar tenis hoy. ¿Qué me pasa a mí cuando yo, que en mi cabeza tenía planeada esta actividad para mi hija Emilia, y ella me dice no? Esto inmediatamente enciende mi estado emocional, porque como les contaba, este se enciende frente a la amenaza, este se enciende frente al mundo no está yendo como yo quiero, frente al no, ¿cierto? Mi respuesta ante eso que Emilia me está diciendo, que reafirma él quién soy yo, qué decisiones quiero tomar, en qué quiero emplear la mañana de mis vacaciones, ¿cierto? Eh, Tiene un impacto en mí, me manda acá, desde acá, así como acá tenemos las habilidades de amenazar, de pelear, de escapar, de rendirnos, acá tendemos a culpar, como padres, digamos, tendemos a culpar o a rescatar. Y sale de nosotros todo lo que está en nuestro disco duro. Entonces, mi hija de 10 años que me está diciendo, no, no voy a ir a la clase de tenis, se enciende mi estado emocional y yo salgo con él. ¿Cómo se te ocurre que no vas a ir? Si es que yo he hecho un esfuerzo gigante para que tú puedas ir a la clase de tenis, si es que cuántos niños en el mundo no tienen esta posibilidad, y sale todo un discurso desde mi emotividad con la respuesta de ella. Y fíjense lo que pasa. A esta edad, como ya tiene esa capacidad de pensar sobre lo que ella está pensando y reflexionar sobre lo que está sintiendo, ella tiene esa capacidad de ver eso que yo le estoy diciendo como un mensaje que le manda, que dice, yo soy una malagradecida, yo soy, o también podría ser culparse a ella misma o culpar al otro, culparme a mí, mi mamá no me quiere, yo no le importo a mi mamá. Mi mamá definitivamente es que solamente lo que quiere es molestarme, ¿cierto? Y se va convirtiendo como en una bola de nieve que luego no sabemos cómo parar, ¿cierto? Es como les digo, esto que sucede a nivel interno, que ellos tienen muy encendido este estado de, emocional en el cual ellos necesitan reafirmar eh, quién soy, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, quién es Emilia, ¿cierto? En reflejo a una persona que antes tomaba todas esas decisiones por mí, pero necesito empezar a tener algo de control, necesito tener algo de rienda sobre mi vida. Y como padres nos cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados a que nos digan, de pronto estábamos acostumbrados cuando tenían 2 años, que es como en primera etapa en la que sucede esto, a que de pronto se encendieran frente al no, pero ya pasan a los 7 donde son súper complacientes, los 8, ¿cierto? Los 9 y los 10 empiezan ellos otra vez con el y esas son los primeros visitos de la adolescencia, ¿cierto? Y es una etapa que es maravillosa, pero trae sus retos para nosotros como padres, porque así como les queremos enseñar a ellos a regularse frente a estas cosas que pasan afuera, lo suficiente para que tengan acceso a este estado ejecutivo desde donde pueden reflexionar y pensar en cuál será la mejor decisión, nosotros también, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mi respuesta frente a que Emilia me diga que no quiere ir? ¿Va a ser, digamos, la culpa, que se sienta culpable, o empezar a cuestionarme yo si es que yo no debería hacer tantas cosas por ella, o es que, ¿cierto? O voy a pensar, voy a ofrecerle empatía. Es difícil levantarse en vacaciones. A estas horas tú quisieras quedarte leyendo toda la mañana, que es el caso de mi hija Emilia, ella sí quisiera quedarse leyendo toda la mañana. Eh, Tú quisieras quedarte leyendo toda la mañana. Tenemos un compromiso y el compromiso es, vas a ir a la clase de tenis. ¿Qué quieres hacer luego de la clase de tenis? La llevo, la saco, le digo, me entiendo, yo estoy aquí, no te estoy juzgando por no querer ir a esa clase.
te estoy ayudando, estoy manteniendo el límite, pero te estoy acompañando en la emocionalidad que te genera este límite. En términos generales, como ellos están tan en esta necesidad de saber, ¿quién soy yo en una sociedad un poco más amplia que mi hogar? Ellos van a empezar a cuestionar sus límites. Y uno también tiene que empezar a cuestionarse los límites que uno pone con ellos. ¿Cuáles son esos fundamentales, esos que realmente dan bienestar y seguridad? ¿Y cuáles son esos que los tenemos solamente porque a nosotros nos parece? Entonces mi límite es que si vas a salir de la casa, tienes que irte con esta falda y esta camisa y estos zapatos y esto se tiene que ver así, y tu pelo se tiene que ver así. No, en la preadolescencia es el momento perfecto para que cuando ellos empiezan a decir, mamá, es que ya no me quiero hacer la cola de caballo que me hacía así, o mamá, es que me quiero poner estos zapatos así. Sí, mi amor, esos son límites que no vale la pena poner y que no vale la pena entrar en una lucha de poderes porque precisamente son los límites que tienen que empezar a poner ellos para que ellos finalmente aprendan a poner límites, arrancan desde ahí. Claro, también porque ellos se están descubriendo, conociendo, viendo qué les gusta, qué no les gusta, y me imagino Ujú, que también ese ir y venir, decir sí, no, también tiene que ver con cómo se van afirmando y decir, bueno, en esto me siento bien, me hace feliz o no. Entonces también ujú. me imagino que es algo propio del desarrollo del ser, básicamente. Entonces, Sí, completamente. Ese desarrollo de la libre personalidad, y miren, hay otra cosa súper que yo la he vivido en carne propia en estos días, además, mejor dicho, me llegó en el mejor momento poder hablar de esto con ustedes porque realmente lo estoy viviendo. Y es que como el reafirmarse quién soy yo también tiene que ver que en cómo me distingo de ese referente que tengo, como sea que yo me distinga, ¿cierto? O como sea que yo me caracterice. Entonces, mi hija Emilia, digamos que se distingue de mí, ¿cierto? Ella me ve a mí y yo soy su referente de mujer. Y ella me ve y para afirmarse ella busca ser distinta. Y eso es natural, es algo que su cerebro necesita hacer para que el patrón o el esquema de la mujer debe ser así y hacer esto y vestir así y hablar así y saludar a la gente así y hacer esto así, que soy yo, porque es quien he sido ese mayor referente para ella. Ella empieza a tener otros referentes y adicionalmente empieza por un proceso natural a quererse distinguir de mí, es decir, verse distinta a mí, pensar distinto a mí, decir distinto a mí. Aún eso no quiere decir que yo no le parezca maravillosa, eso solamente quiere decir que al decir, no, yo no quiero esto como tú, o no, entonces, ¿esto qué pasa? Entra en conflicto muchas veces con nosotros, porque antes nuestros hijos les parecíamos maravillosos. Entonces yo le parecía a ella divina y yo era su referente desde lo que quería hacer, no desde lo que no quería hacer. Entonces es una magnífica invitación para nosotros también como padres de dejar ser ese libre desarrollo de la personalidad y no tomarnos lo personal cuando ese libre desarrollo se ve distinto a lo que somos nosotros. claro que sí. Laura, ¿y cuál es el modelo de los estados cerebrales de Conscious Discipline, cierto? Que nos puede ayudar a comprender mejor el Ujú. comportamiento preadolescente. Bueno, pues este modelo es justamente el que les estaba mostrando ahorita que, como les decía, tiene tres estados: el estado de supervivencia, el estado emocional, el estado ejecutivo. Cada uno de estos tres estados tiene su necesidad: seguridad, conexión y resolución de problemas, ¿cierto? Cada uno de estos estados tiene algún evento o algo externo que detona el funcionamiento de este estado. Entonces, a este estado de supervivencia lo detona la amenaza, a este estado emocional lo detona el mundo no está yendo como yo quiero, y a este estado ejecutivo lo detona el qué puedo aprender de esto, esa oportunidad de aprendizaje en contextos sociales, ¿cierto? Cuando nosotros entendemos este modelo que además nos dice, hey, tu estado interno, esto es tu estado interno, dicta tu comportamiento. Entonces, yo desde mi estado de supervivencia me veo o digamos, temerosa, que salgo corriendo o me escondo como una tortuguita en mi caparazón, o me veo agresiva porque quiero pelear, ¿cierto? O
me veo condescendiente, saco mi banderita blanca y digo, pues voy a hacer lo que tú digas y lo que tú quieras, ¿cierto? ¿Cómo se ve esto en nuestros niños? ¿Cierto? Ese niño que es agresivo, que está pegando, que está pateando, que no sabe qué hacer y tira las cosas, o ese niño que frente a una situación de conflicto se queda callado y dice, no, yo mejor me meto acá entre mi caparazón y que nadie me vea, o ese niño que ante la fuerza mayor, sea de un adulto o sea de un compañero, dice, sí, 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 lo que tú quieras, yo hago lo que tú quieras. Eso es un niño en el estado de supervivencia. ¿Cómo nos vemos los padres en nuestro estado de supervivencia? En nuestro estado de supervivencia, los padres tendemos a dar palmadas o a ser agresivos o a imponer la amenaza como herramienta o el miedo como herramienta en la crianza o en aras de tratar de disciplinar a nuestros niños, utilizamos esa herramienta, ¿cierto? Del miedo, del temor. O también podemos ser esos padres que salimos corriendo frente al conflicto. Entonces yo no digo nada, yo mejor me quedo callada, yo así, nadie me ve, nadie, o sea, o saco mi banderita blanca, sí, mi amor, lo que tú digas está bien, ¿cierto? Eso somos nosotros desde acá. Generalmente los padres tendemos a ser amenazantes cuando estamos en este estado de supervivencia. Y lo que pasa es que, fíjense lo que pasa, que esto es muy importante que lo tengamos claro. Cuando un niño saca la banderita blanca, que es como, tal cual como les digo, un mecanismo de defensa, porque está encendido su estado de supervivencia y necesita sucumbir frente a la fuerza mayor, que si son sus padres, pues con mayor razón, porque como decimos en Colombia, no vamos a patear la lonchera, es decir, el niño sabe que necesita a sus padres para sobrevivir. Entonces, tiende a sacar la banderita blanca. Por eso es que hay muchos padres que me dicen a mí, hey, esto funciona. O sea, gritarle, pegarle, amenazarlo, castigarlo, que le duela, eso funciona. Me dicen esto. ¿Por qué funciona? Funciona muy a corto plazo y tiene un impacto muy grande en el desarrollo cerebral de sus hijos, porque sacan la banderita blanca porque pues te necesito para sobrevivir, o sea, es tal cual, lo que haría de pronto, o sea, lo que, como decíamos ahorita, la ardillita, pues lo más inteligente que puede hacer es salir corriendo. El niño frente a la amenaza del adulto, que quien es su adulto protector, pues lo más inteligente que puede hacer es sacar la banderita blanca y hacer lo que el adulto protector le diga, ¿cierto? Porque si sale corriendo, ¿quién lo va a cuidar? Si le pelea, pues ¿quién lo va a cuidar? ¿Mm? Entonces saco mi banderita blanca. Entonces, fíjense lo que pasa cuando yo saco mi banderita blanca. Cuando nuestros preadolescentes, por ejemplo, si yo le dijera a Emilia, pues te pones la ropa de tenis ya y te vas ya para la puerta y sales porque es que si no, sabes que no puedes volver a ver a tus amigas esta tarde y olvídate de esto, ¿cierto? Figura amenazante, Emilia saca la banderita blanca y sí, 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 mamá, ya me he visto, ya me he visto, ya me voy, listo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó a nivel cerebral? Fortalecí todos los mecanismos, todas las neurotransmisores, todo hacia acá, hacia sobrevivir. Y ella no tiene que sentir que tiene que sobrevivir conmigo. Todo lo contrario, ella tiene que sentir que está segura, que yo la entiendo, para que pueda acceder a esa capacidad de pensamiento que la lleva a decir, ok, yo tengo dos opciones, quedarme aquí rascándome la barriga o ir a mi clase de tenis. ¿Qué me hace más bien? ¿Hacer ejercicio o quedarme acá? Hacer ejercicio. Listo, tomo la decisión. Eso es ella acá. Y es desde ahí, desde donde queremos que nuestros hijos funcionen. En todas las edades, pero en la preadolescencia, entre más fortalezcamos nuestras conexiones neuronales hacia acá, es decir, hacia yo te doy seguridad, yo me hago cargo de lo que me pasa a mí cuando Emilia me dice no, ¿cierto? Te doy la conexión, te entiendo y accedo acá. ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Mm? Entonces, bueno, ese es el estado de supervivencia. El estado emocional, entonces, como les digo, se enfrenta, se enciende, ¿cómo se ven los niños ahí? Se enciende frente al no. Entonces yo le digo a Emilia, no, Emilia, no te vas a quedar en la casa, tenemos que ir al club porque tenemos que ir a la clase de tenis, ¿cierto? Entonces, en la clase de tenis, ¿qué pasa? Emilia me dice, perdón, en el cerebro de Emilia, ¿qué pasa? Esto se encendió, el mundo no está yendo como yo quiero. ¿Cómo se ve ella desde ahí? ¡Uy, te odio! Eres la peor mamá del mundo, qué jartera, yo no quiero ir, yo no quiero quedar acá, esto es horrible, ¿cierto? Y yo, ¿cómo me veo? El mundo no está yendo como yo quiero, si yo estoy acá, la voy a culpar.
qué niña tan malagradecida la que tú eres, es el colmo, si he hecho un esfuerzo gigante por todo esto, y esto solamente aumenta esta espuma y, y tiende a pasar que si estamos acá, los queremos llevar acá, o sea, usamos más fuerza para que sucumban frente a nuestra petición, ¿cierto? Otra vez, alimentando las conexiones neurológicas hacia los sistemas más primitivos del cerebro. ¿Qué pasa cuando yo como adulto estoy acá, en mi estado ejecutivo? Cuando yo como adulto estoy en estado ejecutivo, yo le puedo decir a Emilia, yo te entiendo. Yo le puedo ofrecer la seguridad a través de mi calma y mi respiración y mi relajación. Y le puedo ofrecer la conexión a través de la empatía. Yo te entiendo, Emi. Tú querías quedarte y esto es difícil para ti. Nombro la emoción que estás sintiendo, te ves decepcionada, tú querías quedarte otro ratico. Y ella, de repente, como este sistema necesita conexión, se va a abrir hacia acá y voy a estar conectándola más hacia acá. ¿Desde dónde? Podemos reflexionar sobre los beneficios que tiene esta clase o este ejercicio para ella. Y podemos hacer un plan para tener en cuenta cuáles son tus necesidades, qué es lo que necesitas, qué es lo que te gustaría hacer, en qué momento podemos hacer lo que tú quieres hacer, pero que veas el beneficio de lo que yo te estoy proponiendo. Es un espacio, la preadolescencia, bueno, esto digamos que esto es el modelo de los estados cerebrales, pero en la preadolescencia entender esto nos permite identificar dónde están ellos y qué necesitan. Y si les estamos dando lo que necesitan para que se fortalezcan estas conexiones neurológicas hacia acá y en la adolescencia, que es a donde están entrando, tengan mayor capacidad de acceso a esta función ejecutiva, porque lo otro que sucede es que digamos que también por desarrollo, si viéramos el cerebro adolescente, que es para donde van, hay también mucha más conexión acá. Pero en la medida en que nosotros en la preadolescencia los ayudamos a fortalecer este camino, pues van a tener mayor acceso acá y les vamos a estar como dando como un empujón, digamos que neurológicamente positivo hacia la capacidad de resolución de conflictos, hacia la capacidad de repensarse las cosas. Qué importante, Laura, lo que estás planteando y especialmente resueno con mirarnos los adultos, porque siempre estamos mirando lo que le pasa a los preadolescentes, los preadolescentes, pero no nos damos cuenta que también nos está pasando a nosotros. Y desde ese punto de vista, ¿qué orientaciones podríamos entregarles, ¿cierto? Madres, padres, cuidadores, para poder acompañar y guiar este proceso, ¿cierto? También con la autoobservación, sin cómo no caemos en el conflicto, cómo no nos encolerizamos, cómo no nos proyectamos, ¿cierto? Justamente para poder hacerlo mejor. Pues a la luz de este modelo, para mí, por eso hoy yo decía, tengo que presentar esto. Para mí esto es lo que más, digamos que es lo más valioso en términos de como madre, ¿qué puedo hacer para hacerlo distinto o para hacerlo mejor? Entonces, y esta es la recomendación que les voy a hacer. Sepan identificar en qué estado están ustedes cuando están respondiendo a un conflicto con sus hijos. ¿Qué te pasa a ti internamente cuando él te dice que no? ¿Qué te pasa a ti cuando te hace cara de, cierto? O te responde con algo que tú puedes, que tú digamos que tildas como grosero, ¿cierto? Entonces les voy a dar otro ejemplo. Emilia era el Día del Padre acá en Colombia, entonces ella decidió que ella le iba a hacer el desayuno a su padre, o que ella iba a hacer el desayuno del Día del Padre. Y cuando bajó a la cocina, pues a ayudarle, se puso furiosa porque ella quería que hubiera un tipo de queso específico, ¿cierto? Ella quería queso cheddar para el huevo del papá y no había queso cheddar para el huevo del papá. Entonces yo le dije, mi amor, no hay queso cheddar, no te alcanza a llegar, pues siento mucho. ¡Ay, mamá! Y me hizo cara horrible. Yo le dije, yo sé esto. Entonces, miren, yo ahí tengo dos opciones y ahí es lo que les digo. Cuando yo les digo, identifiquen qué les pasa. ¿Qué me pasa a mí cuando ella hace eso? Pues obviamente me bajo acá, me bajo a mi estado emocional donde yo digo, "Ah, no puede ser que mi hija me esté hablando así, con todo el cariño que yo le he tratado toda la vida, si ha sido mi consentida, bla, bla, bla". Eso es como un diálogo interno que tengo, ¿cierto? Pero si yo actúo desde ahí, solamente voy a hacer lo que les decía ahorita, conectarla más hacia acá. Si yo le digo, es el colmo que tú me hablas así, bla, bla, bla. Entonces yo, ¿qué hice?
respiré, porque respirar literalmente nos ayuda a hacer cortocircuito con esa reacción automática. Entonces ahí va, ya les he dicho dos cosas. Una, identifiquen dónde están. Si están en un lugar que no es el estado ejecutivo suyo para responder al conflicto con sus hijos, respiren y cambié mi diálogo interno. En vez de decir, esta niña malagradecida es el colmo que me trate de esta manera, me dije, yo puedo con esto está pasando enfrente mío, no me está pasando a mí, no es personal. Ella está en su estado emocional, el mundo no está yendo como ella quiere y le voy a ayudar a salir de ahí. Pero eso toma su tiempo, toma el tiempo de que yo pueda identificar qué me pasa a mí, respirar, cambiar mi diálogo interno. Ahí están cuando tú me dices qué guías, identifiquen dónde están, respiren, cambien su diálogo interno y busquen soluciones no culpables. Los culpables están acá, en el estado emocional. Acá es a donde queremos llegar. Entonces busquemos soluciones, ¿cierto? Desde la calma. Yo, para contarles cómo se resolvió ese tema, yo seguí respirando porque lo que les digo, además esto es nuevo para mí. Esto es nuevo, pues eso es lo que nos pasa muchas veces a los padres de los preadolescentes, que decimos, pues es que todavía no está adolescente y se está comportando como un adolescente. Y nos queremos resistir a que es cierto que a nivel cerebral están sucediendo estas cosas que les dicen, hey, reafírmate, reafírmate, pon límites. Cuando algo no me gusta, pues, ¿qué hago? Cómo lo gestiono? ¿Cierto? Entonces, si yo le quiero enseñar a Emilia a gestionarse ella cuando algo no le gusta, pues la tengo que mostrar a través de mi comportamiento. Me gestiono yo y respondo. Y en algún momento ya me miró y me dijo, ma, ¿estás brava? Y le dije, mi corazón, no me gustó. ¿Cómo me respondiste? Tú querías que tuviéramos el queso que querías para el desayuno de papá y no está. Tenemos opciones de este queso o este queso. Tú puedes escoger el queso, pero cuando tú me hablas así, a mí no me gusta. Y entonces ella, eso la llevó a reflexionar. Eso la llevó a reflexionar. Mi calma, yo sí, no me estaba sintiendo bien y también se vale decirles yo no me siento bien. Que es distinto también cuando son más pequeños, les cuesta mucho más trabajo, digamos que ese ejercicio de empatía. Ya en la preadolescencia, esas habilidades, que también es una habilidad ejecutiva, están un poco más maduras. Entonces ella tiene esa capacidad de oírme a mí decir, mamá, mi amor, no me gustó cómo me hablaste. La próxima vez que algo no te guste, respira, cálmate y busquemos solucionar porque si pues, nos enganchamos en una pelea, pues no va a haber desayuno del padre. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, bueno, esos son como algunas de las recomendaciones. Justo, Laura, quería preguntarte para profundizar en un aspecto que es muy, muy común y que lo hemos escuchado muchísimo de padres, madres y cuidadores en este tema, que es no sé qué hacer, no la entiendo o no lo entiendo, no me habla, Ujú, no quiere ir a ningún lado conmigo, no sé cómo ujú, acercarme, pero básicamente es ujú, como no lo entiendo, ¿no? O lo entiendo, ujú, eso como que genera ujú. un poco de desesperación. ¿Qué hacemos ahí? Claro, eso es muy común y pasa una cosa, miren, muy común. Los padres creemos, no los estamos entendiendo y ellos no se sienten comprendidos. Entonces, algo que nos ayuda a entenderlos es saber que lo normal que pueda estar pasando es que ellos busquen más espacios lejos de nosotros y más cerca a sus compañeros y a sus amigos. Digamos que eso es también muy, muy característico de la preadolescencia. Van como empezando a generar estos grupos y muchas veces esta capacidad de reflexión los lleva como a mucho silencio y sobre todo mucho silencio con nosotros, ¿cierto? Entonces, miren lo que sí es súper importante. En la medida en que ellos se sientan juzgados por ese silencio, o por las decisiones que ellos tomen, o porque decidieron ponerse esto, no ponerse lo otro, ellos se van a cerrar más. Entonces, cuando tú me dices, pero es que no lo entiendo, busquen entenderlo desde el, ok, ¿qué está pasando a nivel cerebral? Entiendan que no es personal, y que muchos de estos procesos son lo que fundamentalmente su cerebro necesita en preparación para ser seres autónomos.
que es para dónde van. Digamos, de eso se trata la preadolescencia y luego la adolescencia. Lo que pasa es que la preadolescencia es este pedacito antes de, ¿cierto? Que todavía los vemos como muy pequeñitos. Entonces, entenderlos no quiere decir dejarlos hacer lo que ellos quieran. Entenderlos quiere decir tal cual como se los demostré con la forma en que se los dije, en que se lo dije a Emilia. Entenderlos quiere decir, yo sé que eso es difícil, lo puedo ver. Así a nosotros nos parezca que no debe ser difícil, que es el colmo que la niña se ponga furiosa porque no hay el queso, ¿cierto? Eso es lo mío, pero lo de ellos, entenderlos tiene que ver con yo valido lo tuyo desde tu experiencia. Esa parte es muy importante y en la medida en que ustedes puedan validar lo que ellos están viviendo, lo que ellos están sintiendo, lo que ellos están pensando desde su experiencia, sin juicio, eso les va a permitir a ellos sentir que tienen la confianza de abrirse a ustedes en el momento en que los necesiten. Nos angustia mucho cuando hay esos silencios y los empezamos a ver cambiar y decimos, pero ¿qué pasó contigo? Ya no me dices nada, ya no me... Entonces se sienten juzgados y como se sienten juzgados, se sienten inadecuados y como se sienten inadecuados, pues se cierran más. Es un círculo vicioso. Entonces, cuando los noten callados, a veces solamente siéntense al lado de ellos y digamos, y me pasa mucho con mi hija Emilia. Ella ama leer, como les dije anteriormente, ella literalmente ella prefiere quedarse en la cama leyendo todo el día en lugar de ir a hacer ejercicio. Entonces, pues, en aras de buscar un balance, pues por eso es que está en clase de tenis. Pero, pero, ¿qué puedo hacer yo cuando ella está ahí? Juzgarla, ay, Demi, ¿llevas leyendo todo el día? O de repente interesarme por lo que está pasando. Ay, Demi, ¿por qué no me lees un capítulo de lo que estás leyendo? Me encantaría. O, ¿por qué no buscamos un libro que podemos leer juntas? Ella ama los libros de Harry Potter y J.K. Rowling, y entonces salió uno ahorita que se llama Licabog y lo leímos juntas. O sea, busquen puntos de encuentro con sus hijos que no tienen que ser todo. Ellos ahora quieren, no sé, mi hija Emilia prefiere ir a comerse el helado con la tía que le parece súper cool, ¿cierto? Y no conmigo. Y está bien y no es personal. Entonces busco otro espacio. Bueno, nos gusta la lectura, compartamos esto juntas. Nos gusta cocinar, compartamos esto juntas. Nos gusta la música, bailemos juntas, ¿cierto? Eh, pero no desde la imposición, sino desde, ojalá sea desde un lugar de genuinamente, yo disfruto esto contigo y sé que disfrutas esto conmigo, démosle un espacio en nuestras vidas. Claro que sí. Laura, quisiéramos también conocer cuáles son los pilares fundamentales de Conscious Discipline, que justamente desde donde se ha basado, ¿cierto? Todo lo que nos has contado, para que Sí. las personas que te están viendo puedan interesarse y profundizar también en esta mirada. Bueno, pues Conscious Discipline, como les decía, es un programa creado ya hace 25 años por la doctora Becky Bailey, del cual yo soy instructora certificada. Yo llevo trabajando con el programa. El otro día la doctora Becky Bailey me decía, te conozco como hace 20 años y es verdad. Yo conocí este programa cuando estaba en la universidad, muy pequeñita, y empecé a ponerlo en práctica en diferentes aspectos de mi vida. Primero con mis estudiantes, cuando fui maestra, luego con mis pacientes en mi práctica privada, luego en mi vida, con mis hijos, con mi esposo. Y esto se los cuento, esto que me ha pasado a mí, porque Conscious Discipline es un programa de desarrollo socioemocional que le apunta a trabajar adulto primero y luego el niño. Nosotros, como les digo, somos seres sociales con este sistema límbico, ¿cierto? Que aprendemos mucho más a través de la experiencia y las habilidades y la socialización que de lo que me dicen, ¿cierto? Más desde acá que desde acá. Eventualmente llegamos cuando el cerebro está maduro acá, pero en la medida en que esto pasa, los pilares de Conscious Discipline nos dicen lo siguiente: entendamos que el comportamiento de cualquier ser humano es un reflejo de su estado interno y entendamos que ese estado interno tiene unas necesidades de desarrollo importantes: seguridad, conexión y resolución de conflictos. Y en esa medida, para darle seguridad, conexión y resolución de conflictos a nuestros niños, o esas habilidades para cada una de estas necesidades a nivel neurológico, pues necesito trabajarlas yo primero. ¿Qué me da mi seguridad?
¿Cómo me siento yo conectada? ¿Qué me trae a mí a este lóbulo prefrontal? ¿Cuáles son esas funciones ejecutivas que yo tengo fuertes, maduras, para podérselas prestar a mis niños y cuáles son aquellas en las que tengo que trabajar? ¿Cierto? ¿Para qué? Entonces trabajamos, miren, la base de esto es como una pirámide. La base es el modelo de los estados cerebrales de disciplina consciente, que fue lo que les mostré de Conscious Discipline. Luego tenemos poderes y habilidades. Los poderes son los que hacen ese cambio interno en el adulto, es decir, mi cambio de percepción, cómo veo yo el conflicto, ¿cierto? O en qué quiero enfocar mi mirada. Quiero utilizar, entonces son 7 poderes: el poder de la percepción, ¿cierto? Que me dice, nadie te puede hacer enojar sin tu permiso. El poder de la atención, que me dice, en aquello en lo que más te enfocas, es en lo que más recibes. El poder de la unidad, que me dice, salgámonos de ese modelo de premio, castigo, recompensa y de moduladores externos para tratar de modificar el comportamiento y centrémonos más en este poder de la unidad. La cumbre de Cyberinfancia, como hoy me estabas contando el modelo, es un modelo muy así, muy desde cómo nos podemos ayudar entre todos, cómo todos juntos somos más grandes que uno solo. Ese es el poder de la unidad. El poder de la aceptación. El momento es como es. La niña está haciendo el huevo, no encontró el queso y está teniendo un momento emocional. Si lo resisto, va a persistir. Si voy con el momento, si lo entiendo, si lo acepto, lo puedo transformar en una oportunidad de aprendizaje. ¿Mm? El poder del libre albedrío, esa capacidad que tenemos todos de elegir cómo vamos a ver una situación en cada momento. El poder del amor, mi capacidad de ver lo mejor en ti y ver que muchas veces esos comportamientos difíciles tuyos son justamente una expresión de un estado interno que me está diciendo, por favor, ayúdame, no sé cómo hacerlo distinto, ¿cierto? Y el poder de la intención, que es el poder que va con la habilidad de poner consecuencias. Es con qué intención estoy yo utilizando consecuencias, con la intención de que tú estés motivado para hacer las cosas distintas la próxima vez, para enseñarte un nuevo camino, para hacer las cosas distinto, o con la intención de que te sientas mal, de que te duela, de que todo esto, ¿cierto? Entonces, esos son los poderes. Los poderes cambian al adulto y las habilidades nos dan herramientas, ¿cierto? Entonces, bueno, la habilidad de mantener esta compostura, cómo llego a la calma, la habilidad de ser asertivo, cómo me comunico de forma que tú entiendas claramente, la habilidad de dar opciones, entonces, cómo utilizo ese poder del albedrío para ayudarte en las situaciones del día a día, a saber que tú tienes la capacidad de elegir y que bajo la capacidad de elegir, tu cerebro está mucho más dispuesto a cooperar, a trabajar en equipo, etcétera, etcétera. La capacidad o la habilidad de motivar. ¿Cómo te motivo desde lo intrínseco, desde el cómo aporto yo a algo más grande que yo, ¿cierto? Que va con ese poder de la unidad. La capacidad de ser empático, esa habilidad de ser empático, esa habilidad de que cuando ella me dice, no quiero, yo le voy a decir, yo sé, esto es duro, tú quisieras estar haciendo otra cosa, esa capacidad, esa habilidad. La habilidad de ver lo mejor en el otro, eso, a través del poder del amor, la habilidad de la intención positiva, ver que toda intención puede ser vista como positiva, es decir, todo acto puede ser visto con una intención positiva. Emilia quería lo mejor para su papá ese día. Su intención era tener el mejor desayuno para su papá. Su intención no era criticarme a mí o gritarme a mí o ser grosera conmigo. Ella no supo cómo manejar esa situación. Entonces le voy a enseñar a través de esta habilidad de las consecuencias, cómo utilizar las lógicas, las impuestas o la resolución de conflicto. Esos son los pilares de Conscious Discipline. Modelo de los estados cerebrales, 7 poderes, 7 habilidades y un concepto que llamamos las estructuras, que son como cosas muy prácticas que ponemos en nuestro hogar. Entonces, el lugar seguro para la gestión de emociones, las rutinas en imágenes para la comunicación asertiva y así, sucesivamente para cada poder, cada habilidad, tenemos las estructuras correspondientes. ¿Con qué fin? Con el fin de generar ambientes seguros y conectados, donde la mayor cantidad de personas tengan acceso a su lóbulo prefrontal o tengan un proceso madurativo hacia acá sano.
y podamos básicamente vivir en un ambiente emocionalmente más inteligente. Wow, Laura, qué potente, qué hermoso, qué profundo, qué transformacional. Quedado maravillada. De verdad es que no conocía, no lo conocía con tanto detalle. ¿Cómo lo pueden hacer las familias, por ejemplo, padres, madres que quieren conocer más, profundizar más en Conscious Discipline, o profesionales que estén interesados y digan igual que yo, qué increíble esta propuesta? Como, ¿dónde van? ¿Dónde conocen? Bueno, pues miren, digamos que nosotros tenemos un equipo en Latinoamérica que está conformado por una organización que se llama Crianza con el Cerebro en Mente, otra que se llama Brain to Heart, otra que se llama Educando en Conciencia, otra que se llama Dejando Huella y yo que soy la mente consciente. Somos 5 que somos el equipo, perdón, 6 porque en Crianza con el Cerebro en Mente son 2 profesionales, que estamos en Latinoamérica y que tenemos talleres de habla hispana. Entonces, para las familias de habla hispana tenemos esos talleres. Tenemos también la página web de Conscious Discipline, www.consciousdiscipline.com. Ahí van a encontrar ustedes millones de recursos, o sea, muchísimos, tanto en inglés como en español. Esta es una compañía que está basada en Estados Unidos, entonces está, pues digamos que principalmente en inglés, por eso les hablo yo de este equipo de Latinoamérica que es, pues que somos quienes estamos al servicio de ustedes en español. Pero ahí en la página también pues hemos puesto muchísimos recursos y creo que digamos que ese es el mejor espacio para comenzar. Muchas gracias. Bueno, Laura, estamos llegando al final de nuestra conferencia. No sé si tienes ganas de compartir algún mensaje, alguna reflexión a la audiencia para ir cerrando. Bueno, mi reflexión final para este espacio, específicamente pensando en nuestros preadolescentes, es la siguiente. Sé, porque lo estoy viviendo como les decía, que es un momento que nos invita a muchísimas reflexiones a nivel adulto. Empiecen por ahí. Gestionen lo que les está pasando a ustedes, con ver que sus hijos son distintos, que de pronto están cambiando, que están teniendo gustos que pues que ustedes no les conocían, que de pronto se están tratando de alejar un poquito de ustedes y entiendan que muchos de esos comportamientos tienen una base a nivel neurológico que les va a permitir el día de mañana ser autónomos, ser personas con la capacidad de tomar decisiones, de amarse a ellos mismos y de darle lo mejor de ellos mismos al mundo y confíen en que lo que han hecho ustedes durante estos primeros 9 años de vida han generado un terreno sólido para que ellos logren eso que ustedes quieren, o como dicho, ese bienestar que ustedes quieren para ellos. Y si creen que no, nunca es tarde para reparar. Muchas gracias, Laura, por esta tremenda conferencia que sin duda va a ser de gran utilidad para madres, padres, cuidadores y todos los que te vean. Bueno, Gracias a ustedes en Sabia Infancia por invitarme y pues muy a la orden para cuando les pueda ser de utilidad. muchas gracias. Bueno, y si quieren conocer más sobre Laura, pueden ingresar a su sitio web o redes sociales que están aquí mismo en esta página. También pueden dejarles preguntas o comentarios en el chat disponible para conversar. Muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a la preadolescencia, de la infancia a la adolescencia, un paso lleno de amor.